Cristo, bendiciones para todos, bienvenidos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Qué tremenda bendición estar una vez más ministrando desde este hogar a todos aquellos que Dios les pone en su corazón escuchar todo esto, todas estas bendiciones de parte de Dios e ir avanzando en lo que es el conocimiento de Dios en sus vidas y que sea de bendición y que lo estén viendo, porque el estar recibiendo no es estar perdiendo el tiempo, es siempre avanzando en lo que Dios quiere y es crecer en la fe. Pero hoy en esta tarde vamos a traer este tema que es muy importante para todos los cristianos, a todos aquellos que están preocupados, si es que es así. ¿De qué se trata vivir por la fe? Amén. Porque o nosotros escuchamos que fulano, sutano vive o tiene fe, o tal iglesia o tal persona tiene fe, pero muchas de las veces ignoramos qué es lo que está puesto en la palabra para nosotros poder entender qué es la fe. Ahora, hay muchas formas y todas vienen siendo las mismas, pero solamente depende de Dios el mensaje que le dé a la persona en cuanto a la fe, pero lo podemos plasmar, lo podemos ver en muchas partes de la Biblia acerca de la fe o de lo que Dios le vaya a poner, pero relacionado a la fe. Porque mucha gente dice, bueno, yo tengo fe, otros dicen, yo también, y nadie sabe ni cómo viven, ni si le agradan a Dios, o si están recibiendo, no están recibiendo, o cuál es la línea a seguir cuando alguien dice, yo vivo en fe, o yo tengo fe. ¿Sí? Porque mucha gente que no conoce a Dios también dice eso. Oh, yo tengo fe, dicen ellos. Van a abrir un negocio, yo tengo fe, dicen. Se va a pasar esto que el otro, yo tengo fe, dicen también. Pero ¿qué hay de la verdadera fe? De lo que es Dios para nosotros, olvidándonos de nosotros mismos y el mundo de afuera. Hay que ver qué es eso. Para eso están las Escrituras. Es bien importante que nosotros como hijos de Dios tengamos bien claro lo que es vivir o estar en la fe. ¿Qué es lo que nos va a pasar en nuestra vida diaria? ¿Cómo nos va a ver las demás personas? ¿Qué van a ver de nosotros los demás? Porque cuando estamos como creyéndole a Dios, vivimos en fe. Cuando nos tratan y nos inventan males o nos ven con coraje porque no hacemos como los demás, eso es vivir en fe también. Por eso pónganse a pensar si están viviendo o no en fe. Porque si no pasa nada, no hay bendición, no hay diferencia entre las personas y ustedes, entonces quizás no saben ni están en fe. Vamos a ver qué dice la Biblia. Abran sus Biblias, primeramente en 2 Corintios 4:1. Vamos a estar viendo ahí bastantes cosas, como siempre, que Dios nos guíe a la verdad y a la justicia, como siempre lo ha hecho. Y vamos a tratar de mantenernos, que no nos agarre el sueño, porque con este clima muy frío, ¿verdad? Como que más bien se antoja estar tirado en la cama. Pero hoy estamos aquí, recibiendo lo que es de Dios. Ya estamos en los tiempos finales, ya estamos a final del año. Y nosotros no traemos predicaciones conforme a los tiempos que vivimos, sino a lo que Dios nos revela. Hoy en estos tiempos se va a terminar el año, vamos a empezar un año nuevo. Mucha iglesia trae como de agradecimiento, servicios, ¿no? Como hoy es un día de agradecimiento y de acción de gracias, dicen ellos. Pero nosotros tenemos que usar estos púlpitos para traer nada más ni nada menos que el misterio de Dios. Para eso se usan. Nosotros podemos bendecir a muchas personas en los lugares diferentes, hablar de otras cosas, de lo que hice el año pasado, de lo que va a hacer el año que viene, pero Dios ya sabe muchas cosas, pero es mucho mejor utilizar este tiempo para recibir el misterio de Dios, que es mucho mejor que cualquier otra cosa. El año que viene, el que pasó, los que van a venir, despreocúpese usted de eso. Vamos a ver pues en cuanto a vivir por fe. Es mucho de qué hablar, pero lo vamos a ver aquí un poquito. Dice en 2 Corintios 4:1, dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, está hablando de los creyentes verdaderos, que Dios les da un ministerio, ¿sí? Porque la gente se arrima a las iglesias, no sé con qué intención, de sentirse bien, de que sean sanados, de que sean prosperados, pero lo que ellos no saben, que hay que trabajar con Dios, hay que ser una persona
en Cristo, ayudando, saliendo, viviendo, sintiendo, con una orden de alguien que se llama Dios en nosotros. No nomás podemos decir, pues yo soy un cristiano y no sirvamos para nada, sino que se nos da un ministerio. ¿Cómo trabajar con quién? Obviamente con Dios, pero dice aquí el apóstol Pablo, dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio. Ahora, ¿cuál será ese ministerio? Mucha gente relaciona los ministerios, bueno, hay ministerios de alabanza, dicen unos, ministerios de la música, ministerios de no sé qué. Bueno, aquí el énfasis más grande lo dijo Jesús en Lucas 18:1, y lo más importante para un cristiano es la oración y el no desmayar. Por eso vamos a ver rápidamente en Lucas 18:1 qué es lo que les dijo en esa parábola, porque estas parábolas tienen enseñanzas, tienen poder y son reales para todos nosotros. No hay nada escrito en la Biblia que nos haga perder el tiempo. Siempre podemos ver cosas nuevas, ¿sí? Y aprender de ellas, especialmente si las dice Jesús. Por eso en Lucas 18:1 no vamos a meternos en esa parábola de la viuda y el juez injusto, pero lo que sí quiero que vean nada más en el 18:1 es lo que dice el Señor Jesucristo. Dice, también les refirió Jesús una parábola, escuchen bien, para todos los que somos del Señor, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Para empezar, usted o cualquiera que me va a oír, y si es del Señor, tiene ese ministerio, tiene esa gran necesidad de siempre mantenerse orando y no desmayar, porque de esa manera nos mantenemos vivos en una relación con Dios, y todos los argumentos se van, todos los argumentos de otras personas, de huestes, de potestades, nosotros estamos en victoria. ¿Por qué? Porque nos mantenemos siempre orando sin desmayar. Porque el desmayar es como bajar la guardia, ya nos vencieron, ya nos cansaron, ya no podemos servir para lo mismo. No, nosotros tenemos que estar siempre en oración, con la compañía del Señor, en el apoyo de Él, en el poder del Señor. Por eso es orando sin desmayar, insistiendo en las cosas siempre, con las cosas de Dios, si me pueden entender. Por eso esta mujer, ya luego si tiene tiempo léalo, pero ahí habla de un juez que era muy injusto, y de tanto que ella le decía del caso y que le hiciera justicia, él pues no quería, pero al final lo convenció. Pero es algo más o menos, no que convenzamos nosotros a Dios, lo vayamos a convencer mediante oraciones, pero Él quiere que estemos en constante comunión con Él, por cualquier razón, por cualquier debilidad, y seamos escuchados por Él. Por eso, bueno, vamos a leerlo rápidamente si quieren, miren, para no distraernos tanto. Dice en el 18:2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mí, adversario. Cualquiera que haya sido el caso, ella pedía justicia a este juez. Dice ahí que él no quiso, dice, por algún tiempo, pero después de eso dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios, eso dijo el juez, ¿verdad?, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, o sea que le insistía que le hiciera justicia, ¿qué es lo que dice el juez? Le haré justicia. Dice, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y noche? Y luego se tardará en responderles, hablando ya de nosotros, ¿no? Y luego dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, ¿hallará fe en la tierra? Si eso es otra cosa ya, porque mucha gente dice, vuelvo a lo mismo, tener fe, creer, decir, pero se la pasan dudando, se la pasan diario pidiendo y haciendo cosas a otras personas, pero no se meten con Dios. ¿Han visto que hay gente así? Que dicen, oiga, usted que Dios lo usa, ore por mí, dicen ellos. O usted que Dios lo escucha, ore. Pero diario quieren una intercesión humana y no quieren una relación con Dios. Como que ellos quieren recibir un poco de Dios a través de un hombre, de una bendición, pero nunca meterse a cuentas con el mero mero. Por eso hay una enseñanza aquí, pero dice en el 8, dice, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, o sea, gente que crea, gente que sea responsable, gente que se dedique a ese ministerio. Bueno, todo tiene que ver con esa fe, acuérdense que de eso estamos hablando.
de ese ministerio que Dios le dio a todos los creyentes. O sea, no necesita nadie ser un pastor, un predicador, un líder, un evangelista para decir, no, yo soy el del ministerio. Todos los creyentes tienen ministerio. El mantenerse orando y no desmayar, porque entonces van a perder la lucha delante de Satanás. ¿Sí? Vean lo que dice Efesios 6:18. El libro de Efesios 6:18. Vamos a ver qué dice Efesios. Es el mismo apóstol Pablo que aconseja a la iglesia qué es lo que deben de hacer, cuáles son las armas con las que nosotros debemos de estar bien atentos, ¿no? Gloria sea el Señor Jesucristo. Efesios 6:18, la armadura de Dios. Todos leen eso, todos, bueno, ya la han sabido. Pero dice en el 6:18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, fíjense. ¿Y cómo dice? En el Espíritu. Al rato vamos a ver cómo Dios intercede por nosotros en el Espíritu también. Dice, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero cuando dice por todos los santos, no se refiere a nadie que ya se murió. No se malinterprete esto. Cuando dice en súplica por todos los santos, es orando los unos por los otros, por los hermanos. Porque desde los tiempos del Viejo Testamento, Jehová les dijo ser santos porque yo soy santos. Entonces todo lo que tenga que ver con Dios, hay cierta santidad, o debemos de estar en santidad. Por eso es todo un paquete, ¿no? Orando en todo tiempo, con toda oración, dice ahí. Y luego súplica en el Espíritu y velando en ello, o sea, manteniéndonos siempre despiertos en las cosas de Dios. Eso es el velar, el estar constante en la palabra, con toda perseverancia. O sea, caminando hacia adelante. No estar cayendo en unos hoyos y patinando y saliéndonos del Señor, sino seguir adelante. O sea, son las victorias. ¿Cómo podemos nosotros ser victoriosos? Y dicen súplica con todos los santos. O sea, hablar, más bien orar por todos los hermanos, que ellos son santos como nosotros somos santos. Estamos hablando de la verdadera iglesia del Señor, de todos aquellos que lo recibieron en su corazón y se han arrepentido de corazón y entregado ese corazón al propio Dios. Ahora, ahí estamos viendo ese ministerio, ¿no? Regresen conmigo a 2 Corintios 4:1. Lo que Pablo dice es una gran diferencia entre alguien que cree y alguien que no cree. Porque hay gente, les vuelvo y les repito, que dicen tener fe, pero no tienen nada. Aquí está el ejemplo. En 4:1 estamos leyendo de las personas que ya Dios nos entregó, que un ministerio, una relación, una unión, una comunicación con Él. ¿Sí? Y nos dice que oremos todo el tiempo, pero dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, ahí está. Si tú no eres nadie, si Dios no te da nada, tú no puedes decir, yo soy del Señor, yo vivo, no. Si tú no tienes esa comunión y no has sentido eso con Dios, estás fuera todavía. Aunque tú pienses que sí estás fuera todavía. Dice, según que la misericordia que hemos recibido, por eso es que lo podemos declarar, ¿no? ¿Qué dice enseguida? No desmayamos. Porque ¿cómo vas a desmayar si Dios está contigo? ¿Cómo vas a debilitarte si Dios te está apoyando, el mero mero? Bueno, dice en el 2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Eso es algo que mucha gente no quiere dejar. Y dicen que están en las cosas de Dios. Dicen que ellos son esto, que Dios está aquí, que ellos hablan lenguas, que ellos hacen milagros, que ellos atraen el montón de gente, que ellos salvan almas. Pero hay que ver qué es lo que están haciendo. Porque aquí dice que antes bien, dice Pablo, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Y alguien va a decir, ¿qué será eso? Bueno, todo lo que a Dios no le agrada es oculto, lo haces a escondidas y es vergonzoso, cualquiera que sea el caso. De muchas maneras hay cosas vergonzosas. Pero aquí dice algo muy tremendo y dice, no andando con astucia. Ahora, ¿habrá creyentes que andan con astucia? ¿Habrá gente que dice ser de Dios y anda con astucia? ¿Cuál es la astucia? La astucia es el procedimiento hábil y engañoso para conseguir una cosa. Esa es la astucia. O sea, gente que anda haciendo cosas muy bien hechas, pero engañando a personas. Un tipo diablo, pues. Porque aquí el que engaña nada más es el diablo, es Satanás. Señor lo reprenda. Por eso vean cómo no se confunde aquí nada, sino que dice bien en claro, para que cada quien vea cómo está. Si tú dices que eres de Dios, dice la Biblia, o yo,
soy de Dios, tenemos que andar como Él anduvo, si decimos que lo conocemos. Por eso donde quieran salen muchas reprensiones, ¿sí? No porque estemos todos enredados, pero por eso pone el ejemplo y dice, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, y luego dice, no andamos con astucia. ¿Qué dice? Pues no andamos engañando a nadie, ¿verdad? Y luego dice enseguida, ¿cómo dice? Ni adulterando la palabra de Dios. ¿Cómo está eso? Por eso la gente, ¿cómo va a vivir en fe si andan haciendo cosas chuecas dentro de la iglesia, dentro del evangelio, dentro de la casa de Dios, como dicen muchos, o dentro del templo, dentro de la congregación, o de su ministerio? ¿Cómo van a estar en una relación y van a decir, yo tengo fe, yo aquí soy el de...? No, por eso dice Pablo que no andan adulterando la palabra de Dios. Ahora, el ejemplo más claro que podemos ver ahorita lo podemos hallar mismo aquí, en Corintios. Miren, denle hacia atrás. Ahí vamos a ver 2 Corintios 2:17. Cuando él hace una referencia a mucha gente que anda haciendo una obra muy diabólica dentro de las cosas de Dios. Dice en 2 Corintios 2:17, dice, pues no somos como muchos. Oigan bien lo que él dice. Si desde aquel tiempo ya estaban estos falsos maestros que hacían dinero con los demás, ¿sí? Por eso dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Medrar es avanzar en dinero, en economía, en prosperar. O sea, la gente se hace rica falsificando la palabra de Dios, para que lo entiendan. Pero eso no se le recomienda porque eso es una obra satánica. Pero de que hay personas que hacen eso. Hay personas que hablan solamente de la prosperidad, de los bienes materiales, y que Dios no quiere que usted esté en necesidad, que Dios quiere darle a usted más de lo que usted pide, que Dios le quiere dar sobreabundancia. Y entonces por ahí empiezan. Y empiezan y hasta que los enredan a todos. Por eso Pablo dice que él no es como muchos que andan adulterando la palabra de Dios. O sea que sí es cierto que la gente agarra esto para hacerse de dinero, pero andan ellos falsificando la palabra de Dios. Oigan, esos son los, ¿cómo le llaman? Estos predicadores de la prosperidad que hoy en día escuchamos y que siempre ha habido. Amén. Dice, a lo contrario, dice, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo, porque es que es lo que estamos viendo aquí, es que todo lo que decimos y hacemos, ¿quién está viéndolo? Dios. Pablo sabía lo que decía, dice, delante de Dios hablamos en Cristo. Y delante de Dios hablamos en Cristo. Por eso todo lo que digamos va a ser cuestionado. Lo que creamos también y lo que digamos nosotros que sabemos acerca de Dios, todo eso Dios lo está viendo. Así es que más vale que nos juntemos y nos acerquemos al verdadero Dios. No a la religión, a ninguna religión, sino a lo que Dios dice. Porque al final de cuentas es entre el Padre, el Hijo y usted. De eso se trata aquí. Amén. Eso está muy claro ahí, ¿no? Las personas que andan medrando, o sea, que andan prosperando con la palabra de Dios, fingiéndola, cambiándola, falsificándola, transformándola. Pero hay una parte en la Biblia que dice que es para su propio mal. Aunque ellos reciban, porque es que a la gente se le puede engañar muy fácil. A la gente se le enreda con un juego de palabras. La gente cae, la gente suelta, la gente piensa que esa es la verdad y la engañan. Entonces, pero a Dios nadie le puede engañar. Por eso dice Pablo, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, ¿verdad? Porque si tú estás en el Espíritu, es Dios hablando en ti. Por eso entendamos que si hablamos de Dios, tiene que ser, como dice aquí, como de parte de Dios, porque el que está en el Espíritu está en Dios. Dios es Espíritu, y el que habla de Dios, y afirma que Dios es verdadero y real. No anda cambiando como dice aquí. Oigan lo que dice en 1 Tesalonicenses 2:3. Gloria sea al Señor. 1 Tesalonicenses, ahorita volvemos a donde estamos. En 1 Tesalonicenses 2:3 dice, porque es que a la gente le molesta lo que el predicador habla en el Espíritu, lo que el predicador habla como verdad de Dios.
Pero aquí está escrito y Pablo lo dice otra vez de lo que se trata. Dice en el 2:3, dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Ahí está diciendo ya, apuntando a los mentirosos, ¿no? Que no por eso lo que nosotros decimos, la exhortación, el decirles dejen de hacer esto, el llevarlos a la verdad, no viene de ningún tipo de error ni de impureza, ni por ningún engaño. Oigan, qué claro está aquí el Señor. Dice en el 4, sino que según fuimos aprobados por Dios. ¿Cuánta gente no habrá hablando, pegando de gritos en iglesias que no es aprobado por Dios? Porque es que si son de Dios tienen que hablar verdad. No tienen que perder el tiempo en cosas que a nadie edifican. ¿Sí? No tienen que estar ahí nomás viéndose bien, pero no sirviendo para nada. Esa es la verdad. Porque para cambiarte y arreglarte tú te puedes, cualquiera lo puede hacer y se ve bien, pero hay de aquel que dice es y no es. ¿Cómo le irá a ir? Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio. ¡Wow! Aquí ya no cualquiera va a caber en esto. Porque mucha gente dice, yo fui al colegio, yo fui a la escuela, yo me preparé con don fulano y don sultano, pero Dios a ti ya ¿cómo dice? Te aprobó para lo que vas a hacer. Tú tienes un llamado de parte, no de tu pastor, ni de tu líder. Tú tienes un llamado de Dios, olvídate de todos y concéntrate si ya Dios te habló o no. Porque es mejor que te esperes, o si ya estás, pues adelante, a tener una comunión y hacia adelante, hacia la meta. Pero dice aquí, hace un énfasis Pablo muy claro, que somos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio. Dice, así hablamos no como para agradar a los hombres, porque hay gente que se molesta, oh, ya va a hablar este hombre. No, mira nomás con lo que sale. Oh, y él sí ha de ser muy santo, luego dicen. Oh, a lo mejor él no peca nunca. Pero no se trata de eso, se trata de que todos seamos llevados a todas estas exhortaciones y entendamos lo que Dios quiere decir, porque qué hermoso es estar en un lugar donde Dios te hable, donde Dios te corrija, donde Dios te haga crecer, donde Dios te haga entender, donde en realidad salga el Padre de las luces y tú entiendas y tú digas, aleluya, ya entendí. Pero hay lugares donde la gente está en todo menos en Dios. Amén. Por eso dice aquí que nosotros hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios, ¿sí? Que prueba nuestros corazones. Dice el 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Eso es a lo que me refiero cuando se le enreda a las personas. A las personas no les gusta la palabra de Dios, no les gusta la sinceridad, pero sí les gusta la mentira. ¿Cómo está eso? Sí les gusta que les mientan, sí les gusta que les inventen cosas, sí les gusta que les digan una cosa por otra, que les cubran esto y les cubran lo otro. Eso está mal. Eso está muy mal. Por eso dice Pablo, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Dice, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. O sea que Pablo diario decía, y todos sus discípulos y toda la gente, las iglesias y muchos de ellos decían la verdad. Porque de eso se trata esto. ¿Quién quiere vivir en mentiras durante tantos años en el Evangelio y terminar en el infierno? Sí, porque eso es lo que pasa. Tú vives engañado y engañas a otros y todos al mismo hoyo, al mismo pozo de fuego. Entonces entendamos que desde ahorita Dios nos abre los ojos y nos dice de qué se trata esto. ¿Cómo es que podemos vivir en fe? Ahorita lo vamos a ver también. Dice en el 6, ni buscamos gloria de los hombres. Wow, hoy en estos días es lo que más se ve. Ni de vosotros ni de otros. Y luego dicen que podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pero no lo hacían. Pero es que no se trata de nosotros, se trata de las almas, se trata de salvar, se trata de vivir, que las demás personas vengan al conocimiento y sean salvos. Ahora miren, vamos a seguir leyendo en 2 de Corintios 2:4. Ahí estamos ya viendo pues que hay un grupo en el cual Dios le da un ministerio. Dice enseguida, ahí donde estamos leyendo a 2 de Corintios 4:2, dice, no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Eso ya lo vimos, que mucha gente sí lo hace. Dice, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y de eso se trata. No se trata de hacer sentir mal a las personas, de decirles lo que usted cree,
usted no sirve ya para nada, lo que usted cree, no, sino que todo lo que se dice en el Señor, esa misma palabra los hace ellos ver y entender, y los hace reaccionar dentro de ellos, y les deshace todo pensamiento y toda idea que ellos tengan, que les puede ayudar para algo, pero no les ayuda para nada. Por eso dice ahí lo que va a decir, pero oigan lo que dice en el 3, dice, pero si nuestro evangelio está aún cubierto, o sea que no se pueda ver en muchas personas, dice, entre los que se pierden está encubierto, porque hay mucha gente que dice que sabe hablar, que ellos conocen, está bien, pero si el evangelio de ellos por alguna razón nadie lo entiende, nadie lo oye, nadie lo escucha, por muchas razones dice, entre los que se pierden está encubierto. Eso está algo medio raro, pero por eso les digo, muchas de las personas no entienden, aunque nosotros soltemos una palabra, decimos, yo ya le hablé a fulano, pero parece que el evangelio mío estuviera encubierto, estuviera cubierto, que no lo pudiera ver él. Por eso dice aquí, dice, entre los que se pierden está encubierto, y luego va a decir por qué. No porque Dios no los quiera salvar, no porque Dios no quiera darle las mismas bendiciones que te dio a ti, sino aquí está el ejemplo por qué en el 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, con D minúscula, según el entendimiento de los incrédulos. O sea que estas personas que eran incrédulas. ¿Cómo Dios va a salvar a alguien si no cree en él? ¿Cómo Dios lo va a restituir, lo va a restaurar, le va a dar de todo, le va a poner las grandes bendiciones si no cree en él? Entonces viene el otro y lo enreda. Viene el otro y se apodera de él. Por eso el que hace aquí eso es la misma persona por no querer creer. Por eso la fe de ellos está por los suelos, no la conocen y ni saben cuál es. Dicen, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, o sea, no pueden ver, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si el que tiene a Cristo tiene al propio Dios en él, ¿sí? Está en victoria. Aleluya. Por eso podemos ya entender cómo muchas personas, por más que les hablamos, por más que les decimos, mira, en la palabra del Señor dice esto, había un ejemplo de fulano, había un ejemplo de sutano, y ellos hicieron esto, y estos hicieron lo otro, pero la gente dice, sí, y no les pasa nada, no siguen ignorando, pero ya vemos por qué, porque son incrédulos. Ellos no quieren recibir absolutamente de nada de lo que les decimos. Y el que desprecia a hombre, no desprecia a hombre, desprecia a Dios. Porque Dios usa a unos hombres para hablar acerca de sus verdades. Miren, vamos avanzando en el 4:5. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Esa es otra cosa que nadie puede creer tampoco. A uno lo ven hablando con mucho denuedo, con mucho poder y claridad, y dicen, bueno, ¿y este quién se cree? ¿Él quién le dijo? ¿Quién es él? Bueno, en primer lugar, yo no me predico a mí mismo. ¿Sí? Dice ahí, sino a Jesucristo como a Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Por amor de Jesús. Dice en el 6, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, eso es lo que pasa cuando un creyente se convierte bien a la verdad de Él. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, te saca de las tinieblas a la luz y resplandece esa sabiduría de Dios en ti, en el corazón, porque eso es lo que Dios empieza a hacer. Por eso mucha gente dice, bueno, ¿y él por qué sabe y yo no? O él por qué, yo no sé nada, tengo años aquí, yo no puedo ni hablar, ni puedo... Pero es que hay que ver que a lo mejor no han creído. Están ahí pero no creen. Están ahí pero no creen nada de lo que se les dice ni lo que leen. Y si les entra por aquí, les sale por acá. Por eso cuando ya hay una unión, una relación con Dios, aquí está lo que pasa en un creyente. ¿Sí? Es todo un trabajo que Dios hace en las personas, dice, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por eso mucha gente sabe hablar, desenvolverse y convencerlos en el espíritu de lo que están haciendo, porque Dios los usa, que ya traen eso adentro porque Dios se los pone. Muchas cosas pone Dios para que todo esto se riegue por muchos lados. Pero, ¿qué hay de vivir pues en la fe? Aquí está en el 7. Dice enseguida, dice, pero nosotros, más bien dice, pero tenemos este tesoro
en vasos de barro. Aquí es donde vamos a entrar ya para poder ver nosotros a unos líderes que se creen que por ellos pasan las cosas, o a otros líderes que dicen, le damos la honra y la gloria al Señor por lo que ha hecho aquí. Y otros dicen, yo soy el que hago todo, yo soy, pónganme aquí. Se piensan que la obra es de ellos y no es de Dios. Se llegan a creer tanto lo que hacen que ellos mismos tienen ese poder y no tienen nada. Miren, la palabra aquí a la que se refiere, el barro, es algo muy propenso a quebrarse en cualquier rato, ¿sí? Entonces cuando se quebra se acaba, ya algo de barro nadie lo puede pegar, si lo pega ya queda muy feo. O también se relaciona con de dónde nos sacó el Señor, de la tierra, del barro, no somos nada. Pero aquí dice la Biblia, y se refiere a los cristianos, y esto lo pone Pablo, una de las personas que más usó Dios. Dice él, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Wow. Ahora hay que entender que todo lo que Dios hace en nosotros, exclusivamente, todo absolutamente sin dejar nada fuera, es gracias a Él. ¿Sí? Porque nosotros no somos, nomás acordémonos antes, en qué vivíamos, qué pensábamos, qué hacíamos, cuáles eran nuestras ilusiones, en qué queríamos vivir o ganar dinero, en qué queríamos desenvolvernos antes de conocer a Dios, en puras tonteras. Nosotros estamos buscando una forma de vivir fuera de la voluntad de Dios y era mala. Entonces por eso nosotros podemos verlo aquí. Podemos ver que todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos ha dado es exclusivamente por Él. No hay hombre de Dios que hable y diga que Él hace y Dios lo bendice nomás porque Él es bueno o porque Él supo cómo comportarse o que Él no se... No, sino que Él es lo que es por lo que Dios hizo en Él. Porque es que sin Dios no podemos hacer nada de muchas maneras. Y lo más fuerte aquí es que después de que ya Dios nos da todo, las bendiciones, todo lo que nos va a dar, toda la prosperidad, todo lo que Él dice que nos da, nosotros tenemos que reconocer, como dice aquí, estamos leyendo 2 de Corintios 4:7, dice, pero tenemos este tesoro, porque es un tesoro el estar en el Señor. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué quiere decir eso? Que nos cuidemos, que estemos al pendiente, siempre al pendiente, porque las cosas se van a manifestar en bendición y muchas cosas, y mucha gente se cree eso y se empieza a ir por otro lado. Miren, vamos a ver primeramente, pónganle una marca ahí, busquen conmigo el libro de Lamentaciones 4:2. Este libro de Lamentaciones dice algo acerca del pueblo del Señor, el pueblo de Sión, pero acuérdense que la iglesia es también del Señor. Lamentaciones está atrás de Ezequiel. Y cuando hay Lamentaciones allí en 4:2, dice esto, nomás vamos a leer el 4:2, dice, los hijos de Sión, ¿sí? Nosotros sabemos que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, pero la esposa o la novia es la iglesia de Jesús. Nosotros también somos ya el pueblo de ¿quién? De Dios. Pero fíjense con relación a lo que vamos a hablar, dice, los hijos de Sión, dice, preciados, estimados más que el oro puro. O sea que los quiere, los ama y los tiene muy en estima Dios a las personas cuando ya son de ellos, ¿no? Pero ¿qué dice abajo? Dice, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro? Y luego dice enseguida, obras de manos del alfarero. ¿Qué quiere decir el Señor ahí? Que aunque Él nos quiera tanto y nos cuide tanto y seamos lo más preciado, como en el canto que leíamos hace rato, de que tú eres la niña de mis ojos y no sé qué dice ese canto, ¿verdad? Y que lo cuide, que no sé qué, pero aquí vemos algo similar, diciendo que como son tenidos por vasijas de barro, dice, obra de manos del alfarero. Quiere decir que aunque Él nos tenga por muy en grande, muy usados de muchas maneras, siempre vamos a depender de lo que Él nos va a hacer y decir. ¿Sí estamos entendiendo? Por eso, al darnos cuenta de eso, podemos darnos cuenta qué tipo de cristiano vamos a ser nosotros. ¿Cómo es que nosotros nos vamos a mover? Porque hoy en día hay gente que empieza asistiendo a una iglesia, después quieren que lo promuevan a predicador, después quieren que lo promuevan a
apóstol y que luego a doctor y que no sé qué, y ahí se la llevan y quieren ellos representar un tipo de liderazgo ahí espiritual muy grande, cuando todo está en el Señor. Yo no digo que no pase, que Dios le habla a personas, claro, de eso se trata esto, de que salgan líderes, salgan pastores, salgan evangelistas, yo no tengo nada en contra de eso, pero hay gente que está buscando con otras intenciones moverse hacia arriba, ¿sí? Eso es la verdad, por eso está escrito lo que está escrito. Miren, regresen a segunda de, bueno, vamos a ver otro, antes de moverme ahí, vamos a ver qué dice segunda de Timoteo 2:20, segunda de Timoteo, ¿sí? 2:20. Ahí va a hablar. Vean esto que escribe Pablo aquí acerca de un obrero aprobado. Sí, porque los obreros aprobados son los que están en una relación con Dios, están en oración y no desmayan. Están velando, están constantes en una vida con Dios, a través obviamente de Jesús. Pero ¿qué dice 2 Timoteo 2:20? Dice, pero en una casa grande, imagínense ese cuadro, ¿no? Dice, no solamente hay utensilios de oro y de plata. Ahorita les voy a explicar bien esto, ¿eh? Dice, sino también de madera y de barro. Ahora, dice enseguida, tiene una coma, dice, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Un uso vil es alguien que es indigno y es infame para con Dios. Eso es alguien que es una persona o algo que es usado en casos viles. Supongamos Dios es el padre de familia y la casa grande es todo su reino. Ahora, cuando nosotros, el oro y la plata brilla ¿cómo brillan ellos? Brillan solos en lo que ellos son. Y el barro y la madera, si llegan a servir, es porque Dios los va a usar. Y no brillan propiamente, sino que el brillo de ellos es la luz del Señor en ellos. ¿Sí estamos entendiendo esa parte? El oro por sí mismo y la plata brillan solos, no necesitan de nada. Pero una madera o un vaso de barro, si llega a usarse para una cosa honrosa, es porque Dios está con él. Y muchas de las personas son usadas para usos viles. Supongamos todos estos hombres que fallaron delante de Dios y fueron desechados, fueron usados vilmente. ¿Se dieron cuenta? Quizás. O no, pero lo hicieron y fueron usados vilmente. Por eso dice que unos utensilios, si sabemos lo que es un utensilio, un vaso, una cuchara, un tenedor, son los utensilios. Muchas cosas son usadas para cosas honrosas para Dios y otras para basura, pero Dios lo permite. Ahora piensen conmigo que dentro de las cosas de Dios nosotros tenemos que tener mucho cuidado y mantener las cosas como dice. Vuelvan conmigo ahora sí a 2 Corintios 4:7, que el tesoro que Dios te entrega es como está en un vaso de barro. Ahora voy a explicar por qué. El tema de hoy es viviendo por la fe. Mucha gente dice tener fe, pero hay que entender cómo es vivir en fe. ¿De qué se trata vivir en fe? No nomás es decirlo, yo tengo fe, porque hasta los que no creen en Dios, lo repito, tienen fe según ellos. Pero ¿qué dice en cuanto a la Biblia? Mira. Estamos leyendo 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro, o sea, todo lo que Dios nos da, en vaso de barro. Todo el poder, la sabiduría, las bendiciones, todo lo que Dios te da, lo tienes tú y yo en un vaso de barro. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y ahí es donde mucha gente ya no quiere entrar y ya no cabe en ese lugar. Porque lo vuelvo y lo repito, mucha gente piensa que cuando Dios los usa son ellos. Oh, es que yo no hago esto. O es que, bueno, en realidad uno se santifica, pero el que te santifica y el que te lleva a arrepentirte y no hacer eso es Dios. Todo lo hace Dios en ti y en mí. Si tú dices, bueno, yo me aparto de eso, no es porque tú puedas, es porque tú le dices, Señor, ayúdame, que yo solo no puedo. Entonces tú te guardas y el que te da todo eso es todavía Dios también. Porque Él dice que sin Él nada podéis hacer, ni yo. Ahora, hablando más del estado de los cristianos cuando ya viven en fe. ¿Cómo será vivir en fe? ¿Vivir sin problemas? ¿Vivir relajado? ¿Vivir con dinero? ¿Vivir sin enfermedad? ¿Eso es vivir en fe? Bueno, podría ser, pero de acuerdo a lo que está escrito hay un estado de un cristiano viviendo en fe que mucha gente
se le ve encima. Mucha gente lo odia, lo aborrece. ¿Por qué será? La Biblia dice que a él lo odiaron y lo mataron sin razón alguna, a Jesús. Entonces, si tú ves la similitud entre Jesús y alguien que es del Señor, le va a ir igual. Porque no necesitas tú hacer nada. Con el solo hecho de ser de Dios y no ser como los demás, con eso eres odiado y puntualizado por los demás. Por no juntarte a carcajearte como los demás, te van a decir, ahí viene este, mira, ahí va aquel, ahí viene, cállense, y te van a odiar, y tú no haces nada. Sin causa te van a odiar. Eso es vivir en fe. Ahorita lo vamos a explicar. Aquí está escrito. Mira, sigamos leyendo en el 4:7. Dice pues que ese tesoro en vaso de barro, para que la excelencia sea, la sabiduría y el poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora escuchen lo que dice el 8. Dice que estamos atribulados en todo. Esa es una gran verdad. Tú puedes ser de Dios y estar atribulado, pero escucha lo que dice aquí. Mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Porque estás en un cuerpo donde tu cuerpo sufre penalidades. No porque tú seas de Cristo no sientes nada. Si tú eres de Cristo, estás en un cuerpo donde te da coraje, te da envidia, sientes deseos. Pero hay que entender esto, que de todas esas cosas Dios te va a guardar, si es que crees. Si no crees, pues tú vas a seguir tu carne y vas a dejar a Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Tú no puedes vivir tú solo, sin Dios, si eres de Dios. Tienes que buscar de Él para que Él te guíe. En tu necesidad, en tu debilidad y en lo que a ti te consta. A donde quiera que tú te muevas, tú lo ocupas. Mira, por eso los detalles aquí están para que entendamos que no somos intocables. Nos van a ver mucho peor ahorita que creemos que antes cuando no creíamos. Cuando tú no creías, tú andabas como los demás y nadie decía nada. Ahorita que tú empiezas a caminar en esto, te empiezan a ver, oh, ahí viene este, o ahí viene esta mujer que no escucha música de esta. Ya no dice maldición, ya ni toma, ya ni se carcajea, ya no dice chistes morbosos. Te empiezan a puntualizar. ¿Por qué? Porque estás transformando, Dios te está cambiando. Pero siéntete orgulloso porque es una señal de que vas por un buen camino. Siéntete bienaventurado porque te están viendo como vieron a los apóstoles. Siéntete bien porque te están viendo de esa manera. Oiga lo que sigue diciendo aquí. Dice en el 9, perseguidos, mas no desamparados. ¿Sí? Porque Dios está con uno. Dice derribados, pero no destruidos. O sea, todo eso nos acontece. Y luego fíjate este detalle aquí, llevando en el cuerpo, siempre por todas partes, la muerte de Jesús. Y alguien va a decir, ¿cómo es eso? ¿Cómo puedo yo llevar por todas partes la muerte de Jesús? ¿De qué se trata esto entonces? Bueno, una de las señales es que tú lleves siempre esa muerte de Jesús, dice, para que también la vida de Jesús sea manifiesta en nuestros cuerpos. O sea, que tú siempre vayas hablando, vayas creyendo de lo que Dios hizo en ti, de lo que le pasó a Él. Si tú eres de Cristo, si tú eres del Señor y tú eres una persona vuelta a nacer, tú no hablas de otras cosas a las personas más que de lo que Dios hace en ti, a la manera cuando Dios lo permita. Obviamente tú no vas a andar por donde quiera, arrepiéntete, hijo del diablo, no, sino que tú te vas a esperar a que Dios toque a esa persona y tú empieces a hablar de Dios. Tú traes al Señor contigo, tú eres un tipo Cristo que habla de la muerte, porque a través de ti las personas son cambiadas, transformadas y vuelven a creer, a nacer y dejan el pecado para irse otra vez con Dios. Por eso tú cargas la muerte de Él en ti, porque ¿de qué vas a hablar tú si tú eres de Dios? Tú no puedes hablar de religión porque esto no es religión, de tradición menos. Tú tienes que hablar lo que Dios te revela aquí. Esto es fresco, esto es actual. Aunque sea la Biblia tenga más de 2000 años, esto es fresco y actual. Tiene el principio, a medias y el final. Ya todo está aquí. Todo lo que salga, eso no tiene nada que ver, porque ya todo está aquí, ya está todo puesto. Por eso tú eres una persona actualizada cuando tú hablas y es tocada muchas personas cuando tú hablas. Hoy lo que sigue diciendo aquí. Dice entonces, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Vamos a ver un ejemplo de que esos son también los resultados de vivir en fe. Porque la gente dice, yo tengo fe, y no saben ni qué es eso. Ellos siguen haciendo de todo, siguen pensando de todo. Pero aquí está en la Biblia lo que es todo esto. Miren, pónganle una marca ahí y vayan conmigo al libro de los Romanos, Romanos 8:35. Denle hacia atrás, ahí está Romanos. Romanos 8:35. Muchas veces hemos leído esto.
Y muchos predicadores hablan acerca de esto que vamos a leer aquí. Pero escuchen bien de qué manera lo vamos a ver. Dicen en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice, se preguntan, ¿no? En primer lugar, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Como segunda pregunta dice, ¿tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez o peligro o espada? Todo eso viene en ti y en mí cuando somos de Dios. Cuando venimos a hacer la diferencia entre las demás personas que no lo conocen. Nosotros venimos a cargar con esa muerte de Él. Porque tú lo que hablas es acerca de un Salvador que específicamente eso le pasó. Y gracias a esa muerte es que tú eres salvo y los que te van a oír. Por eso tú cargas contigo esa muerte. ¿Sí estamos entendiendo? No se trata de decir, bueno, yo soy un cristiano y yo creo y yo voy al cielo. Hay los demás que se pierden. Al infierno los que no quieren creerme. Tú haces tu parte cuando Dios te va a permitir hablar. Tú no te sientas mal, ¿no? Ha habido días que yo no le hablo a nadie, o semanas o meses. Pero eso está en Él. Hay tiempos donde le hablo a una persona, a Dios o a ninguna. A una o dos, ¿qué quise decir? Y así es. Pero de lo que se trata aquí es que nosotros siempre andemos, como lo dice Él, representando a Él. Miren. Entonces sigue diciendo aquí Romanos 8:36. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Es lo que dice Pablo. Dice, somos contados como ovejas de matadero. O sea que nosotros, siempre aquel que no esté en el Señor, te va a tener cierto odio, te va a ver mal, te va a ver diferente, aunque sea tu pariente. ¿Sí sabes eso? No porque sean tus parientes te van a tener aquí. A mí todos mis parientes